Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar variación genética entre humanos y el resto de los primates. Hablamos con Tomás Marqués Bonet. Leer el genoma de un ser humano en estos momentos es una tarea corriente. Se conocen actualmente más de 1 millón de genomas de distintas personas y se han detectado multitud de diferencias genéticas entre ellos. Sin embargo, los efectos de la mayoría de las variantes genéticas siguen siendo desconocidos. Dada la enorme similitud que existe entre nuestro genoma y el del resto de los primates, un equipo internacional de científicos, dirigido por nuestro invitado, Tomás Marqués Bonet, ha logrado extraer datos del genoma completo de individuos que pertenecen a 233 especies de primates, aproximadamente la mitad de las especies que existen. La comparación entre los genomas permite detectar aquellas mutaciones presentes en humanos que aparecen también en otras especies de primates y aquellas que son exclusivamente nuestras. Y lo más importante, esa comparación ayuda a descubrir los efectos de esas mutaciones en la especie humana. Hablamos con Tomás Marqués Bonet. Es investigador y crea en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra. Hablamos con él a raíz de una investigación que ha tenido su reflejo en varias publicaciones en la revista Science, porque un consorcio internacional que dirige ha leído nada menos que el ADN de 233 especies de primates. Vamos a hablar de ello ahora porque todo esto, aparte de la cantidad de información que tiene, dará mucho trabajo de investigación posterior. Bueno, ante todo un saludo, Tomás. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. A vosotros. Bueno, 233 especies de primates. ¿En esas 233 estamos nosotros o nosotros somos las 234? No, los humanos, obviamente, como primates que somos, han sido analizados como parte del grupo, pero el mérito, si hay mérito de este trabajo, es que de humanos de los cuales sabemos el genoma, ya hay, yo diría que ya millones, claramente millones, con lo cual saber la diversidad o qué secretos nos esconde el genoma humano, pues analizando solamente genomas humanos, esto ya se está haciendo. Hay muchos grupos y ya desde hace muchos años que se dedican a mirar genomas humanos. La aproximación que nosotros hemos hecho es mirar a nuestros compañeros evolutivos, que son los primates, y nosotros lo que queríamos era diversificar lo máximo posible. La técnica nos permite obviamente leer un genoma humano y es la misma técnica que nos permite leer genomas de primates no humanos. Bueno, un genoma humano tengo entendido que tiene alrededor de 3.000 millones de letras, digamos, genéticas. En cuanto a tamaño, con el resto de los primates, ¿hay mucha diferencia o no? Una pequeña corrección, si me permites, porque sí. Siempre es verdad que hablamos de estos 3.000 millones de bases químicas, que se dice rápido, pero yo creo que ni tú, ni yo, ni nuestros oyentes tienen en la cabeza lo que significa 3.000 millones de cosas. Pero es que es aún más complicado, porque el 3.000 millones es una dosis, la que te ha pasado o el padre o la madre. Con lo cual las células lo que tienes es 6.000 millones de bases químicas, porque tienes una copia del padre y una copia de la madre. Con lo cual siempre hablamos de 3.000
porque cuando se monta lo que llamamos haploide, ¿no? Una copia del genoma humano, pues estos son los 3.000 millones. Pero cuando se saca ADN de una célula y se lee, estás leyendo 6.000 millones de bases químicas. Y en los primates es lo mismo. O sea, hay alguna variación, hay algún genoma un poco más grande y algún genoma un poco más pequeño, pero están todos alrededor de 3.000 millones de bases químicas en haploide, en una copia. Ya, en una copia. Bueno, y además eso, lógicamente, lo que contiene es información. O sea, Correcto. realmente lo que estamos hablando es de una información repartida o escrita en un lenguaje muy concreto, que es ese lenguaje de las 4 letras que solemos escuchar. Pero, claro, tú lo has dicho, hay diferencias entre nosotros, entre los humanos, entre un humano y otro, que claro, cada uno venimos de nuestro padre y nuestra madre, y además, por si fuera poco, encima se añaden algunas variaciones que dependen incluso de cada uno. Correcto. Y eso, pues lógicamente, da una variabilidad tremenda, pero vosotros habéis ido más allá, habéis estudiado o leído el ADN de esas 233 especies. ¿Qué ha sido? ¿Un individuo de cada especie? No. Lo que hemos hecho en este estudio, hago una pequeña introducción y luego voy a exactamente a tu pregunta, ¿eh? Sí, de acuerdo. Lo digo porque a mí me interesa mucho que la gente entienda que en el principio de este siglo, del siglo XXI, lo que ha habido es una gran revolución en la manera de leer la genética, leer el código genético de lo que sea. El código genético al final es el mismo para todos los seres vivos y con lo cual leerlo es una máquina que tiene unos mecanismos para leer el ADN. Esto está superado, es lo que decía antes de que leer el ADN ya no es un problema, es un trabajo ya rutinario en la mayor parte de laboratorios. El problema es la interpretación de estos cambios. O sea, entre tú y yo va a haber una serie de cambios, millones de cambios. Entre un tejido enfermo y un tejido sano hay cambios. Entonces, el reto, y aquí entra el contexto de lo que queríamos hacer en este estudio, el reto es entender qué significa cuando yo hago un cambio en la posición 16.453 del cromosoma 3 y paso de una timina a una adenina. Esto aún no lo sabemos. O sea, el gran reto es ya no leer, sino entender los cambios. Y aquí es donde entra el contexto de nuestro proyecto. Y ahora te respondo tu pregunta. Nuestra idea era decir, ¿vale? Pues si leemos muchos genomas humanos y hemos avanzado mucho en la comprensión de qué hace un genoma humano, qué nos hace enfermos, qué nos hace altos, qué nos hace lo que sea, la idea es si a esto le añadimos la gran diversidad morfológica y evolutiva de los primates, que tenemos más de 30 millones de años de evolución divergente, cada uno con sus diferentes cosas, y podemos entender mejor su genética y la comparamos con la de los humanos, nos dará una idea mejor de estos cambios que vemos entre el linaje humano y el linaje de otros primates y entender qué hace qué. Entonces, ahora tu pregunta. 233 especies y 800 individuos, con lo cual ya te dice que lo que hemos hecho es más o menos de promedio unos cuantos individuos por especie, pero no es lineal. O sea, hay muchas especies que tenemos solamente un individuo y luego hay unas pocas especies que tenemos decenas de individuos. Pero al final lo que tenemos es una buena representación de la variabilidad genética de estas especies, ¿no? Ajá. O sea que entonces al leer esta información, al leer el genoma de todos los primates, incluidos nosotros, lo que podemos encontrar son diferencias que van ligadas, digamos, a nuestras diferencias como especie. Correcto. Y otras diferencias que van ligadas a diferencias personales, ligadas a enfermedades. Correcto. O a caracteres muy concretos. Correcto, ¿no? Correcto. Ajá. Esta es la base de lo que se intenta hacer, no solo en este estudio, así es como funciona mucho la biología evolutiva y particularmente lo que llamamos genómica comparativa. O sea,
una cosa que todos tenemos que entender, y es muy importante, ¿eh? Los biólogos somos un poco brutos, o sea, la manera como tocamos, o sea, la manera como entendemos cómo funciona la vida es, por ejemplo, tú coges una drosófila, la mosca, ¿no? Y le cortas un trozo de ADN y miras qué pasa a esa mosca. Y si te sale sin cabeza, te sale con triple antena o lo que sea, vas viendo lo que hace que... Y es una cosa un poco bruta, si quieres, pero es que no tenemos otra manera de saber qué hace la organización del ADN, luego esto se traduce en un individuo. El problema es que en humanos esto ni lo hacemos, ni lo debemos hacer. Y en primates ni lo hacemos, ni lo debemos hacer. Con lo cual, fíjate que la paradoja, ¿no? O sea, entendernos qué nos hace humanos es una cosa que todo el mundo va detrás intentando entender, pero obviamente no podemos ni debemos manipular humanos. Entonces, la única manera de aprender cómo una parte genética luego nos da una parte que es la morfología, es por comparativa, es entender, si yo cojo individuos altos y miro su genética y la comparo con individuos bajos, intentar encontrar qué tienen de diferente y con muchos experimentos y muchas cosas, pero no tocando, sino por inferencia y asociaciones o correlaciones, intentamos entender por qué esa mutación está básicamente vinculada pues, a la altura de un individuo. ¿Se entiende, no? Y esto es una limitación ética que debe estar allí, pero obviamente nos hace avanzar muy a poco, porque claro, no podemos ir allí y decir, vale, pues le cambio esta letra por esta letra y a ver qué niño me sale. Esto no es tolerable y no se hace, y ni se debe hacer. Claro, o sea que entonces ahí tenéis un montón de datos, porque claro, estamos hablando de 3.000, bueno, decías 6.000 millones de letras por cada uno de los individuos, comparar las 233 especies entre sí, debe de haber muchísimas diferencias. O sea, Correcto. que sería como tener una novela escrita en 3.000 idiomas y sin tocarla, intentar identificar dónde están esas frases que dicen algo distinto, ¿no? Correcto. Yo quiero poner en valor que para hoy en día estudios de genómica de este nivel ya no hay suficiente con ser biólogo. O sea, en mi equipo tenemos matemáticos, tenemos computer scientists, hacemos colaboraciones con ingenieros porque la parte computacional del análisis de estos datos es monstruosa. O sea, aquí estamos hablando de teras y teras y teras de información que se tienen que manejar de una manera ágil, rápida y eficiente. Y esto un biólogo, pues muchas veces no estamos entrenados para esto. Con lo cual, la genómica hoy en día requiere no solo la parte experimental, y esto es para mí lo bonito, ¿eh? Aquí en mi grupo hemos tenido, en el consorcio en general, hay desde primatólogos que se van a la selva a buscar muestras, desde biólogos evolutivos, desde médicos, desde ingenieros, desde informáticos, y todo esto es lo que permite el engranaje de un proyecto tan grande como este, ¿no? Bueno, vamos a ir a lo que vais averiguando, porque yo entiendo que empezar esta investigación supone años y años y años de investigación detrás, ¿no? Han sido 5 años. 5 años desde que empezamos con la idea hasta que han salido los artículos con los primeros análisis. Vendrán más análisis de estos datos, pero para poder liberar los datos y que estuvieran libres para la comunidad, se ha hecho unos pocos análisis y esto es lo que conforma el número especial de Science. Pero son 5 años de trabajo, sí, sí. Bueno, pues vayamos allá. Empecemos con la gran pregunta, ¿no? O sea, que siempre nos hacemos, ¿qué nos hace humanos? Vale. ¿O qué nos diferencia de otros primates como un primate distinto, lógicamente? Correcto. Para un biólogo evolutivo, que es mi formación y a lo que dedicamos el laboratorio, la pregunta de qué genética o qué cambios nos son exclusivos de nuestro linaje, pues obviamente forma uno de los objetivos a conseguir, ¿no? Y en los últimos años, siguiendo la narrativa que os contaba hasta ahora, claro, cuando comparábamos los muchos genomas humanos con los primates que había hasta ahora, había un catálogo de variación de cosas que creíamos de genes que tenían cambios que eran solamente exclusivos de nuestra especie. Entonces, claro, ahora al tener muchos más genomas para comparar
y con mucho más diversidad de especies, lo que hemos reducido es a casi la mitad las mutaciones y los genes que llevan cambios exclusivos humanos. Entonces, hay una parte de estos artículos que hablamos de 80 genes que a día de hoy son los genes que llevan solamente cambios específicos en el linaje humano que no se ven en ningún otro primate, ¿no? O sea que antes se conocían unos cambios que se creían que solo eran exclusivos de los humanos, pero ahora se han encontrado otras especies de primates que sí tienen algunos de esos cambios. Exactamente esto. Ajá. Claro, Muy bien. y estoy seguro que cuando tengamos más especies vamos a reducir aún más el número de mutaciones, porque cuantos más primates y más secuenciación de individuos de primates vayamos haciendo, vamos a ir reduciendo el espectro de cosas que son exclusivamente humanas, ¿no? Pero al final no parecen muchas, ¿no? Las diferencias. Claro, es que aquí hay una cosa interesante para la gente que le interese el tema. Los genes, que según el dogma de la biología son los que hacen las proteínas, que son lo que hacen que las células funcionen y al final es lo que hace que un organismo funcione, es solamente el 5% del genoma humano y de los genomas en general. O sea, solo una pequeña porción del genoma es esta parte codificante que hace proteínas. Entonces, nosotros hemos mirado solamente los genes. ¿Por qué? Porque es lo que nos parecía más fácil y más directo y con una traslación a nivel de ver qué genes son exclusivamente mutados en el linaje humano. Pero luego el otro 95% del genoma lo estamos mirando. Y allí hay millares o decenas de millares de mutaciones exclusivas humanas. El problema es que no sabemos qué hacen. O sea, una mutación en medio de la nada entre genes, aún no sabemos qué hace, mayoritariamente. Con lo cual, sí, podemos hacer un catálogo, pero no podemos decir, y esto modifica este gen, o controla la regulación de esto, o hace esto otro. No lo sabemos. Por eso hemos empezado solamente con los genes. Entiendo que, claro, un gen que codifica una proteína al final es una fórmula química, ¿no? Y tiene una forma concreta y hace cosas concretas que son que se pueden medir y se puede ver o intentar postular qué hace ese cambio en una proteína. Lo demás no lo sabemos. Y lo demás puede ser, por ejemplo, que se controle si un gen entra en funcionamiento o no, ¿no? Correcto. Y sin embargo no tiene reflejo en una proteína. Correcto. Es exactamente esto. Claro, ahí las dificultades se van añadiendo, pero bueno, esas 89 variantes en 80 genes, ¿qué nos dicen? ¿Hay algo que podamos sacar en claro de ahí? Bueno, la verdad es que, pero esperar otra cosa hubiera sido muy, muy naïve, ¿eh? No hay un conjunto de genes de decir, mira, estos son todos los genes relacionados con bla, bla, bla. No, hay genes de muchos tipos diferentes, algunos de ellos que no terminamos. Hay controladores de tensión de membrana celular y esto que nos dice, no lo sé. Pero hay otros genes que están relacionados con el desarrollo del cerebro. Y aquí sí que las cosas se ponen interesantes, porque sabemos, por ejemplo, que una de las cosas que nos definen como especie es un cerebro mucho más grande proporcionalmente al cuerpo que no cualquier otro primate, ¿no? Entonces, todos los genes que están involucrados con el desarrollo cerebral siempre han sido uno de los candidatos a encontrar mutaciones que nos definen como especie. Entonces, sí que nos hizo gracia que entre estos genes había un gen relacionado con desarrollo cerebral. ¿Solo uno? Solo uno. Ya. Sí, es que... Sí, claro, es importante. Uno piensa que es muy diferente a los demás, ¿no? Y al final... Sí, pero muchas veces un único gen y un único cambio te pueden hacer cambios de desarrollo increíbles, con lo cual estos son líneas de investigación que yo creo que nosotros no vamos a hacer, pero aquí ya entran los neurobiólogos o otra gente que van a mirarse con calma, pues qué hacen estas mutaciones en organoides o en sistemas donde se pueda estudiar esto bien, ¿no? Pero cuando se comparan las distintas especies, ese genoma de esas 233 especies, también habrá por ahí diferencias que atañen al cerebro de cada una de ellas, ¿no? Correcto, pero esto no lo hemos mirado.
sea, en este artículo nos centramos mucho en el genoma humano en comparación al resto de los 233 genomas de primates. Dentro de esas especies habrá unas que evolutivamente estarán mucho más distantes que otras, ¿no? Correcto. Porque eso lo habéis notado también al Correcto. Estudiar. Esto es la manera que tú defines de unas más cercanas que otras, es lo que en biología evolutiva llamamos un árbol filogenético, que es básicamente la relación de todas las especies entre sí. Y en principio, muchas veces o la mayoría de veces, la taxonomía, cómo ordenamos las especies, tiene que seguir, pues esto, lo que se parece más, seguramente serán del mismo género o de la misma especie, y en cambio lo que están más alejados, pues ya son familias diferentes y cosas de estas. Entonces, claro, estos datos moleculares nos han servido también para hacer el árbol filogenético de primates más completo que hay a día de hoy, ¿no? Y hemos visto que no siempre lo que se había definido como taxonómicamente cercano o lejano es lo que vemos luego a nivel genético. Pero esto ya ahora vendrán taxónomos y tendrán que pensar si esto merece una reclasificación taxonómica o no. Esto ya lo dejo a los taxónomos, ¿no? Según los datos que tengo yo por aquí, uno de los apartados decía que tenemos los humanos un 16% del genoma más parecido al gorila que al chimpancé, cuando el chimpancé realmente está más cercano a nosotros. Esto es otra cosa, pero va bien que lo menciones, que es que todos pensamos esta idea fácil de que no hay una población de bichos, se separan en dos y ya son dos especies diferentes y ya está. La biología es mucho más complicada que esto. Y cuando hay procesos de especiación, no necesariamente son abruptos, sino que se van especiando y se van mezclando entre sí. O sea, son cosas graduales. Y en el caso de humanos, chimpancés y gorilas, está muy estudiado de que sí, los gorilas se separaron primero del ancestro común de los tres y luego se separaron humanos y chimpancé. Pero fíjate que hubo muchos cruces por el camino porque una parte de nuestro genoma nos dice que aún retenemos más identidades parecidas al gorila que no al chimpancé, pero solo una pequeña parte. La mayoría nos dice que humanos y chimpancés tienen un ancestro común en un tiempo más reciente que no con los gorilas. Pero esto es de las cosas bonitas y complicadas de la biología genética, ¿no? Que podemos ver estas cosas y entender mejor cómo se generan las especies. Muy bien, Tomás, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Tomás Marqués Bonet. Es investigador y CREA en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra. Tomás, habías comentado antes de esta pequeña interrupción que entre todas esas diferencias que habéis encontrado entre los humanos, entre el genoma humano y el de los distintos primates que habéis ido analizando, habéis encontrado un gen, un solo gen,
que estaréis todos mirándolo, imagino, para identificar esas diferencias que nos hacen humanas, ¿no? Tú Correcto. dices que puede haber más, lógicamente, que habrá que seguir investigando. Correcto. ¿Tenéis por ahí más candidatos? ¿Dices eso porque ya tenéis alguna referencia? No, lo que estamos mirando ahora es ver hasta qué punto las predicciones, porque al final la genética no deja de ser pues una lista de cambios, si estos cambios luego se ven de verdad en tejidos. O sea, ahora estamos mirando en diferentes tejidos de primates y ver si podemos encontrar esta mutación que ha generado pues proteína. O sea, ahora es validar funcionalmente que lo que hemos predicho que son diferencias, pues luego a nivel de la realidad biológica se encuentran allí. Bueno, esa es una parte, como decía, porque habéis publicado varios artículos y en uno de ellos, que está firmado por ti en primer lugar, hablas del panorama de la variación genética tolerada en humanos y primates. ¿Qué quiere decir eso de tolerada? Esto es muy importante porque, de hecho, yo creo que esto es seguramente el cambio de chip más importante que mucha gente debe hacer, ¿no? O sea, un concepto que hoy en día está muy de moda, pero es que de verdad creo que debería estar aún más de moda, es esta idea de que se llama como salud global, ¿no? Es esta idea de que para entender la salud de los humanos no la podemos desvincular del planeta en general. Y el planeta quiere decir no solo las sociedades que tenemos, la economía que tenemos, sino también los seres vivos con quien compartimos estos planetas. Si ellos enferman, tarde o temprano nosotros vamos a enfermar, porque constantemente nos estamos pasando cosas, virus, bacterias o contactos de todo tipo, ¿no? Entonces, este estudio para mí tiene una de las aplicaciones chulas porque nos demuestra que si entendemos los primates y gracias a que tenemos primates podemos estudiar primates, son claves para entender la salud humana. ¿Por qué? Porque lo decíamos al principio, ¿no? Los humanos somos primates. Y si somos primates, esto quiere decir que compartimos casi todo con ellos. Una genética extremadamente parecida, una fisiología, una biología celular, todo es lo mismo. Al final es lo mismo. Entonces, si vemos mutaciones en humanos enfermos que no se han encontrado nunca en primates, ya te da una idea de qué mutaciones pueden ser las causantes de esta enfermedad. Déjame hacer un poco una línea más de introducción porque es importante que se entienda. Si te acuerdas, estaba diciendo que el problema a día de hoy es interpretar los cambios genómicos, no leerlos. Entonces, cuando hoy en día alguien va al hospital y le leen el genoma y le dicen, mira, hemos encontrado 15.000 mutaciones en un tejido tumoral que no está en el tejido sano. El problema es saber cuál de estos 15.000 es el origen del problema. O sea, cuando un tejido tumoral pierde el control y se empieza a duplicar, se van acumulando todo tipo de mutaciones extra, pero no es la original. Entonces, saber cuál es la causante y saber cuál son la consecuencia es crucial para entender qué ha pasado allí y luego intentar buscar pues, la mejor cura para ese tejido específico y esas mutaciones específicas en ese gen específico. Y aquí es donde entran los primates. Cuando tú tienes un repertorio de 15.000 mutaciones y tienes que rankearlas y decir, bueno, ¿cuál de ellas debe ser la más importante? Te vas a los primates y dices, oye, ¿estas mutaciones las vemos en primates, sí o no? Y aquí viene lo de toleradas. Si una mutación que se encuentra en un tejido tumoral se ve me lo invento, en 20 especies de primates y en 200 individuos, pues seguramente muy dañino no va a ser si es tolerada de manera natural por nuestros parientes los primates. Por contra, si ves una mutación que no la hemos visto en ninguno de los 800 individuos ni en 233 especies de primates, esto lo que te dice es que el genoma no tolera de manera natural esta mutación. Entonces a esta le pones el rotulador rojo y dices, vale, esta me la tengo que mirar con mucho cuidado porque los primates no la toleran. Entonces es posible que sea
la causante de una enfermedad. Ya, entiendo. O sea que al final aquello que es compartido por todos lógicamente no tiene efectos letales, porque si no desaparecería, ¿no? Es exactamente esto, es exactamente esto. Y para esto necesitamos primates. O sea, incluso si no te gustan los primates porque son peludos o como zoólogo, te deberían interesar porque tu salud va a depender de lo que veamos en ellos en los próximos años. Y puede ocurrir también que una variación a lo mejor no se produzca en primates, pero sí esté en otros mamíferos. Menos, esto lo hemos calculado. Mira, los números nos dicen que el 97% de mutaciones compartidas con primates son benignas. O sea, no son la base de ninguna enfermedad. 97%. O sea, lo que vemos de manera común en primates mayoritariamente no es dañino. Si ya nos vamos a mamífero, es ya un 70%. Con lo cual, los mamíferos no tienen el mismo nivel de predicción que vemos en los primates. Evidentemente todo esto es nuevo. O sea, Totalmente, o sea, claro, esto es, vais, claro, digamos, aprendiendo y al mismo tiempo haciendo preguntas y buscando respuestas y encontrando con más preguntas, ¿no? correcto, O sea, siempre es esto. bueno, Siempre es es esto. lo maravilloso de la ciencia. Claro. Correcto, correcto. ¿Y habéis encontrado algún indicio de alguna enfermedad estrictamente humana que hayáis detectado por ese método? No, y te cuento por qué. Nosotros como grupo decidimos que lo que haríamos es liberar los datos, liberar la idea y liberar todos estos cálculos de lo que está compartido y lo que no. Pero no somos clínicos, no somos gente de enfermedad. Entonces, lo que queríamos es que liberarlo todo lo más rápido posible porque esta aproximación es absolutamente extrapolable a toda enfermedad y que ahora vengan los expertos en enfermedades y empiecen a mirarse sus propias enfermedades y a priorizar sus mutaciones. O sea, nuestro trabajo ha sido poner a la comunidad científica una herramienta nueva para que ahora estudien las enfermedades, pero no lo hemos hecho nosotros. Pero de todas formas habréis detectado, ya ponéis ahí, digamos, una señal en algunos sitios, ¿no? Correcto, correcto. Hemos empezado a mirar sobre todo las más difíciles, que son las enfermedades complejas, que no dependen de un solo gen, como diabetes o como cáncer habíamos mirado y todo esto. Sí que empezamos a decir, bueno, pues nuestros primeros resultados nos indican que estas mutaciones son más importantes que estas, pero es que lo encuentro, o sea, es un análisis muy superficial y ahora lo que quiero es que los expertos de verdad en todas estas enfermedades pues se dediquen a mirarlo con calma, ¿no? Muy interesante, la verdad es que ahí tenéis trabajo para muchos años, no solo vosotros. No, yo creo que lo que uno debe hacer como científico es generar no solo cosas para su grupo, sino para la comunidad. O sea, que ahora haya mucha gente que ya nos ha contactado de que quieren utilizar todos los datos que hemos hecho para su propia investigación, es lo que uno desearía como científico. O sea, tener un impacto, no de impacto de número de veces que te citan, sino no, cuánta gente va a utilizar lo que hemos generado y nuestras ideas para desarrollar cosas que nosotros seguramente ni habíamos pensado. Esto es abrir un campo y potenciar un campo, en este caso, pues los primates como genómica totalmente válida para entender mejor el genoma humano, ¿no? Habías hablado al principio de la dificultad que tiene esta investigación, ¿no? Habéis estado ahí, dices que 5 años, ¿no? Correcto. Y ha intervenido un número enorme de personas. Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Cómo ha sido la investigación desde sus inicios para que nos hagamos una idea realmente del trabajo que cuesta todo esto. Esto empieza porque Illumina, que son la compañía que son líderes hoy en día en secuenciación, ellos, aunque son una compañía, tienen un departamento de investigación, de Research and Development, y allí la persona que lleva todo el tema de predicciones había utilizado los genomas de primates que yo había generado en los últimos 10 años y básicamente se puso en contacto conmigo porque él ya entendió el potencial uso de primates para la predicción de mutaciones, pero lo que habíamos generado no era suficiente estadísticamente hablando para ser útil a día de hace 5 años, ¿no?
Entonces, lo que me propuso es empezar un gran grupo internacional donde nosotros coordinaríamos las preguntas a nivel evolutivo, a nivel de diversidad, incluso a nivel de genética humana, y obviamente Illumina nos ayudaría con el tema de la secuenciación. Entonces, a partir de aquí, gracias a que mi grupo llevaba décadas colaborando con primatólogos, pues empezamos a buscar gente que quisiera participar en este estudio y entonces lo difícil es la coordinación de todo, ¿no? O sea, dónde se envían las muestras. Yo quiero recalcar que el 80% de los datos generados se han hecho aquí en España, en Barcelona, en el Centro Nacional de Análisis Genómico. Y entonces, claro, a tramitar todas estas muestras, los permisos, luego los datos dónde se guardan, cómo se distribuyen a todo el mundo, esto es mucho trabajo de coordinación. Y diría que, así a bote pronto, casi yo diría que fueron 3 años solo de coordinación y luego 2 años de análisis, pero nos llevó 3 años a coordinarnos y generar los datos que se necesitaban para este proyecto, ¿no? Claro. Esas 233 especies, que entiendo que habréis utilizado especies que estén en zoos, especies salvajes. Correcto. ¿Cómo es eso? Obviamente dimos prioridad a los individuos salvajes, porque es donde lo que nos interesaba más, pero al mismo tiempo son los más difíciles. Aquí hay sobre todo muestras de Brasil que nos han ayudado muchísimo y de la India. La India es un territorio muy difícil y allí hay un investigador indio que ha colaborado con nosotros y nos ha hecho la vida mucho más fácil, ¿no? Pero luego hay individuos de zoos, obviamente. Hemos preguntado, en zoos hay todo tipo de animales que ya han nacido en cautividad, pero hay aún individuos que habían nacido en la naturaleza y hemos priorizado siempre que podemos pues los individuos que no son captivos, sino que nacieron en la naturaleza, ¿no? Y dentro de esas especies, claro, hablamos de muchas especies. O sea, no sabía, yo realmente antes de leer este artículo no sabía que había tantas especies de primates y faltan muchas más, entiendo. Correcto, más o menos hemos hecho, creemos, 50-60% de todas las especies de primates que hay hoy en día en la Tierra. El número baila porque hay diferentes maneras de definir especies y dependiendo del autor te dice que hay 400, otros te dicen que hay 500. No hay un consenso. La gente más o menos pone el número de 500 especies, pero podría ser, o sea, no hay un número cerrado porque la propia definición de especie no está clara, ¿no? Pero entonces lo que está claro es que 233 es de sobras a un número que te cubre la mitad más o menos de primates que hay hoy en día en la Tierra, ¿no? Y en ese árbol evolutivo del que mencionabas, pues lógicamente cercanos están los chimpancés, los gorilas, pero ¿hasta dónde nos iríamos en ese árbol dentro de esas 233 especies? Hay como grandes grupos, ¿no? Hay los simios, que son los más cercanos al hombre. Luego hay lo que llamaríamos monos africanos. Luego hay monos del Nuevo Mundo y ya luego quedarían los lémures más alejados. Y aquí hemos secuenciado una buena representación de todos los grupos. Y toda esa información, como dices, está disponible ahora para el público. Cualquiera puede acceder a ella, cualquiera que quiera investigar. Correcto. Todos los datos generados se han puesto en una base de datos donde los genetistas metemos todos nuestros genomas y están allí para que la comunidad los utilice como quieran, obviamente. Bueno, esto es un punto final de una investigación, pero un punto de partida de la siguiente, ¿no? ¿Qué queréis hacer ahora? Correcto. Lo primero que hemos hecho es continuar secuenciando. O sea, no hemos parado y a día de hoy hemos doblado el número de individuos, no de especies, porque cada vez tener más especies es más difícil, porque cuesta más llegar a la gente que tiene especies de primates ya menos conocidas, ¿no? Pero ahora la idea es continuar secuenciando más individuos de especies que ya tenemos y obviamente siempre que podamos incrementar el número de especies. Y la idea es continuar trabajando con los mismos objetivos, anotación del genoma humano y el propio estudio de las especies de primates, obviamente. Como decíamos al principio, todos estos genomas se han comparado con genomas humanos. En general, habéis utilizado una base de datos de genomas humanos concretas, ¿no?
Sí, claro, en los humanos la cosa está mucho más ordenada y hay grandes bases de datos con las mutaciones más frecuentes, las más asociadas a enfermedades. Todo esto está ya muy ordenado y muy clasificado. Sí, sí. Ujú. Háblame un poco de tu equipo, el que te ha estado acompañando ahí durante todos estos años, digamos, más cercano, y menciona algunos de ellos, porque yo creo que interesa siempre dar a conocer de que esto no es obviamente obra de una sola persona, sino de muchísimas, pero siempre hay gente más involucrada. Es imposible, es imposible. O sea, en este trabajo yo citaría a varias gente crucial. Primero, el grupo de primatólogos con los cuales trabajamos desde hace años y son ellos los que tienen muestras. Muchas veces han puesto a disposición muestras de toda una vida coleccionando y pasando ese tiempo en el Amazonas o en África. Y aquí yo destacaría Jean Bubly, que es un investigador brasileño también afincado en Inglaterra. Umapati, doctor Umapati, que es de la India. Christian Ross, que es un alemán que trabaja mucho en el sudeste asiático. Luego, yo me gustaría mucho al director del Centro Nacional de Análisis Genómico, Ivo Gut, que ellos tenían las máquinas con las cuales pues, se ha generado estos datos. A Kyle Farr es el vicepresidente y director de desarrollo de Illumina, que es la persona que ha estado junto conmigo y con Jeff Rogers, que es un investigador de Estados Unidos, coordinando que todo esto saliera bien. Entonces, de mi grupo, yo hay básicamente varias personas, Esther Lizano y Sandra y Paul, que son gente que han estado recogiendo las muestras y extracción de ADN y básicamente coordinando toda la parte experimental. Y luego la figura principal, que es el que firma primero, que es Lucas Kuderna, que es un postdoc de mi grupo, que ha sido la persona que se ha puesto el proyecto a las espaldas y ha desarrollado casi o la mayoría de datos analíticos que podemos ver en los artículos, pues él es la persona que lo ha desarrollado toda esta parte, ¿no? O sea, fijaros que aquí hay una combinación y me dejo muchísima gente porque hay más de 120 autores en estos artículos, pero estas serían para mí las personas más relevantes. Muy bien, y ya para acabar, como digo siempre, nos escuchan estudiantes, algunos de ellos están terminando la carrera o quieren iniciar estudios de doctorado o están buscando una materia que investigar porque les interesa la investigación y les interesa mucho saber cómo habéis llegado ahí, ¿no? ¿Cómo has llegado tú ahí a investigar estas cosas? Pues, bueno, yo siempre que puedo, y además me gusta mucho que me pregunten por eso, yo no soy de dar consejos, aquí cada uno que se espabile con sus consejos, pero yo os puedo dar un poco mi visión y cómo he llegado yo aquí. La verdad es que mi trayectoria es un poco inusual, pero tiene una única cosa en común, que es trabajar mucho. O sea, hay un factor suerte que siempre tiene que estar allí, pero a trabajar mucho y no mirar horarios y dedicarle más horas que lo que sea, ¿no? Mi trayectoria es inusual porque yo ya cuando era estudiante de BUP, en aquellas épocas BUP y COU, ahora sería eso y bachillerato, pues ya dedicaba mis horas a ir con gente a buscar murciélagos, a buscar ranas y hacer estudios totalmente ecológicos y de zoología. Durante la carrera, pues me saqué la carrera dando clases particulares y colaborando con este departamento, y estos son horas que le vas metiendo sin cobrar un duro y sencillamente estás invirtiendo en ti mismo para el día de mañana intentar ser relevante en lo que quieres hacer. Entonces, quizás lo que marcó más mi carrera y creo que es muy bueno es que, lo digo porque además está bien compartirlo, pues yo mismo llegué a un momento que pasé una crisis de biología y me fui a informática. O sea, yo pasé 3 años en IBM haciendo código, o sea, programando y haciendo cosas. Esto es un cambio radical de carrera, pero que gracias a hacer esto me permitió empezar a hacer bioinformática en un momento que la bioinformática no era tan común. Entonces yo pude aplicar lo que sabía de zoólogo, lo que me apasionaba de la naturaleza y la biodiversidad, con algoritmos informáticos, una cosa que en esos momentos no era tan crucial. Entonces, cuando vuelvo a la ciencia, vuelvo con un perfil que era muy poco común,
una persona que te puede ir al campo y hacer espeleología y luego sentarse en un ordenador a analizar datos genómicos. Esto era un perfil raro en esos momentos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues hago una tesis, me voy a Estados Unidos, trabajando muy duro durante muchos años, casi sin vacaciones, pero las cosas salieron bien y pude volver a España a empezar mi grupo y ya con investigación europea, y desde entonces, pues mira, no hemos parado, ¿no? Pero me gusta contar esto bueno, la vida te da muchas vueltas y a veces parece que te separas de tu objetivo final, pero si eres perseverante y trabajas, pues bueno, eres capaz de volver y con ideas renovadas y con un perfil un poco diferente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no es la primera vez que dan esa visión. Eso de adquirir experiencia en campos que no son exactamente aquel en el que uno quiere investigar y que resulta que luego eso es un valor añadido que le permite a uno volver y tener ventaja, es impresionante, porque en el campo de la informática, en este estudio en concreto, es fundamental, porque es imposible manejar ese volumen de datos. No, es que hace muchos años que la genómica sin informática no se entiende. Entonces, de aquí vienen los bioinformáticos, ¿sabes? Entonces, claro, ahora ya hay carrera de bioinformática, pero claro, cuando yo estoy hablando hace 15, 20 años, pues esto no existía. Entonces, ser de los primeros que te unen estos áreas en principio diferentes, pues te da una ventaja, ¿no? Y entonces, por eso de recomendación no la doy, pero lo importante es creer en lo que haces y trabajar. Y al final, si todo va bien, esto es la ciencia, yo creo que es una maratón. O sea, esto es no parar, y al final las cosas en general terminan saliendo. Pero eso sí, esto es muchas horas y mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Claro, pero mucho que no lo es, ¿no? Yo que he corrido maratones, sé lo que dices. Pues mira, pues ya lo sabes. Yo no. De acuerdo. Bueno, pues no te quiero entretener más, solamente me queda agradecerte estas magníficas explicaciones. Nos has aclarado en qué consiste este trabajo, pero por supuesto esto es solo una primera parte. Espero que vuelvas más adelante y continuemos hablando del tema, porque quedan ahí muchísimas preguntas en el tintero que seguro que los que nos están escuchando se están haciendo, incluido yo, que soy tu primer oyente. Así que muchísimas gracias, Tomás. Pues venga, gracias a vosotros. Pues hemos hablado con Tomás Marqués Bonet. Hemos dicho que es investigador y crea en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, Tomás, y hasta pronto. Gracias a ti. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.